Aquí estamos de nuevo para tratar sobre el tema apasionante de la gracia. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre afirmados en la gracia o fortalecidos en la gracia. Y vamos a ver qué relación tiene esta palabra afirmados con fortalecidos. Veamos en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 8 al 10. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con comidas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y quiero leeros también en otra versión que es la de la Biblia de las Américas, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Aquí dice lo mismo que en la versión de 1960 de Reina Valera. Pero ahora continúa diciendo en la Biblia de las Américas: porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pablo que los alimentos no fortalecen el corazón. Los alimentos no nos ayudan espiritualmente, pero sí hay algo que nos da fuerza, sí hay algo que nos da energía, que nos da poder, y es la gracia. La gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. Y en la primera versión que hemos leído, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. El texto comienza diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo poderoso. Jesucristo sigue derrochando amor, perdón, favor y gracia. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y nuestra vida está escondida en Él. De manera que nosotros lo que necesitamos es profundizar en conocer a Jesucristo para recibir de Él todo lo que Él tiene. Especialmente lo que es su vida abundante, su vida espiritual. Entonces Jesucristo es el mismo ayer. No dice el mismo de ayer, dice el mismo. Porque para Dios el tiempo, Él existe, Él vive en la eternidad. Y existirá hasta el final y no acabará nunca, porque Dios es eterno. Entonces Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre, no cambia. En el sentido de que Él no viene ahora enseñando unas cosas, luego viene diciendo otras, no. Entonces, lo que sí cambiamos somos nosotros, lógicamente. Vamos envejeciendo, vamos evolucionando, vamos haciéndonos mejores o peores. Depende de las decisiones que vayamos tomando. Depende de qué hacemos con nuestra vida, los caminos que elegimos. Pero una cosa que tenemos que tener clara, y es que Dios no cambia. Dios no cambia para con nosotros. Su amor es eterno, su misericordia es para siempre, su bondad es para siempre, y Él nos ama con un amor eterno. Y ahora continúa diciendo el pasaje: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas.
¿Qué es esto de doctrinas diversas y extrañas? Lógicamente está hablando el apóstol de aquellas doctrinas que son ajenas al Evangelio de Jesucristo, a la enseñanza del nuevo pacto, y como veremos, extrañas a la gracia y a la verdad que están en Jesucristo. Entonces, doctrinas extrañas y diversas. Esta palabra diversa en la RAE, en el diccionario español, significa de distinta naturaleza. Es decir, que las doctrinas diversas o extrañas pueden venir de una naturaleza distinta a la de Dios, distinta a la del Espíritu de Dios. Puede ser doctrinas o enseñanzas que vienen de una naturaleza espiritual malvada, del diablo. De hecho, la Biblia nos dice que hay doctrinas de demonio. ¿Y cuáles son esas doctrinas de demonio? ¿Las que adoran al diablo concretamente? Puede, sí. Hay iglesias y hay personas que dan culto a Satanás. Pero no creo yo que se refiera solamente a eso, porque eso es muy evidente, es muy claro. Pero doctrinas de demonios son doctrinas que incluso a veces los pastores, los apóstoles y los maestros, que se llaman maestros enviados por Dios o pastores enviados por Dios, pero que son gente que manipulan a las personas. Lo que enseñan es continuamente tú tienes que estar sometido, tú tienes que obedecer a la autoridad, tú tienes que hacer un pacto con el siervo de Dios, tú tienes que bendecir al siervo de Dios, y son gente que buscan la pleitesía y la adoración hacia sus personas, en vez de apuntar a Jesucristo y animar a la gente a que adoren y rindan culto al Dios de todas las cosas, a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, hay doctrinas que son de naturaleza malvada, diabólica, donde esas doctrinas y esas enseñanzas hacen daños. Hay doctrinas legalistas, esas son diabólicas, no son de Dios. La doctrina que nos conforma a la imagen de Jesucristo, sino que nos conforma a la imagen del que predica, o nos pretenden amoldar y dar la forma según el sistema eclesial en el que estos pastores o estos siervos se encuentran, para que nosotros nos amoldemos a ellos, en vez de que esos sistemas se amolden a las personas. Luego otra palabra que viene aquí es extraña. Esto es dicho según el diccionario de una persona o cosa que es ajena a la naturaleza o condición de otra de la cual forma parte. Bueno, doctrinas diversas y extrañas. Y ahora veremos cómo el apóstol Pablo se refiere no solamente a doctrinas de demonios, pero a doctrinas de hombres. Se refiere a tradiciones. Se refiere incluso a las antiguas enseñanzas de la ley. Esas cosas que tienen que ver con el ritualismo, con las formas aarónicas y levíticas, esas formalidades que en el tabernáculo y en el templo de Salomón se llevaban a cabo, y algunos piensan que eso todavía, o algunas cosas siguen vigentes. La música judía, a mí me gusta la música judía. O también hace referencia aquí al guardar o no comer ciertos alimentos, o a guardar ciertos días de fiestas judías. Pablo hace referencia a todo esto en otras cartas. En Corintios hace referencia a esto. En Gálatas hace referencia también a esto. Y lógicamente estas cosas son extrañas. Son extrañas.
El apóstol Santiago hablando de la sabiduría, de la enseñanza, él dice que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Fíjense ustedes, sí, las doctrinas pueden ser igual. Doctrinas terrenales, principios de hombre, doctrinas filosóficas. Uno de los asuntos con los que Pablo combatía, y eso lo explica en los Gálatas y en la carta de los Corintios, en Romanos, son las doctrinas ascéticas. Es decir, esa forma de vivir, de privarse de todo contra el cuerpo es malo, no debemos darle... Sí, lógicamente tenemos que controlar nuestras pasiones, nos enseña la palabra de Dios. Pero ya nos dice la Escritura que los que son de Cristo han crucificado las pasiones, su carne con sus pasiones y con sus deseos en Cristo Jesús. Pero tenemos ese tipo de enseñanza que puede ser terrenal, animal o diabólica. Vamos a ver otra en Hebreos, en el mismo pasaje, en la versión hispanoamericana, dice: no se dejen arrastrar por cualquier doctrina que les venga de afuera. Es decir, ajena al nuevo pacto, ajena al evangelio de Jesucristo. Está muy claro. Si leemos toda la carta de Hebreos, vemos que Pablo está hablando ahí sobre el culto judaico, está hablando sobre el sacerdocio judaico, pero luego nos explica que Cristo ha venido a sustituir todo eso. Cristo es la realidad de las cosas. Y Él ha venido a traernos la verdad, la libertad y aquello que realmente nos beneficia y nos ayuda para que nosotros sirvamos y agrademos a Dios. Entonces no se dejen arrastrar por cualquier doctrina que les venga de afuera. Lo que de veras importa, dice en esta versión, es que la gracia los fortalezca. Es lo que necesitamos, ser afirmados en la gracia. Pero es que la gracia lo que hace por nosotros es que nos fortalece, nos da poder, nos habilita, nos capacita para que nosotros podamos seguir firmes y adelante en el Evangelio, agradando a Dios y sirviéndole. Hay otra versión que dice: es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en la gracia que en seguir reglas sobre alimentos. Y os leo otra versión más. Es increíble. La Nueva Versión Internacional dice: conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Nos conviene. Y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Entonces, la responsabilidad del predicador, la responsabilidad de los pastores, apóstoles, maestros y ministros de Dios es afirmar a los creyentes en la gracia. Porque es ahí en la gracia donde van a ser bendecidos. Es ahí en la gracia donde van a ser fortalecidos. Es ahí en la gracia donde los corazones heridos van a ser sanados, restaurados, limpiados. Es ahí en la fortaleza de la gracia donde la vida de los creyentes van a ser liberadas del poder del pecado. Vamos a ver el significado también de algunas palabras de las que hemos leído. Por ejemplo, la palabra bueno. Cuando dice bueno es afirmar. Esta palabra es kalos del griego. Y es hermoso. Es bello. Es lo más valioso, lo más virtuoso. Es lo más recto. Es lo mejor. Es el mejor bien que podemos recibir, que podemos tener. Lo más favorable, lo más beneficioso. Entonces no son
las doctrinas extrañas y diversas, sino la gracia. Afirmarnos, fortalecernos en la gracia. Kalos es lo mejor. Lo mejor es dirigir a los creyentes a que se fundamenten en la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, afirmar, que también significa en el griego estabilizar, es decir, confirmar, poner seguro, es decir, asegurar, establecer, fijar fijamente. También es volverse resueltamente hacia cierta dirección. Y eso es lo que necesitamos ahora los creyentes. No dirigirnos hacia el antiguo pacto. No mirar hacia atrás a la ley, sino al Cristo presente, a la verdad presente que está en Cristo Jesús, que es el nuevo pacto y su gracia. En esto es lo que tenemos que afirmarnos. En esto es lo que tenemos como creyentes fundamentarnos. Y esto es una bendición grande. Esto para mí ha sido de liberación, de fortaleza, de ánimo para seguir adelante. Esto para mí ha sido sanidad. Y lo puede ser para ustedes también, queridos oyentes. Ya hemos explicado el término y el significado de gracia muchas veces, que es la provisión de Dios, es esa fuerza de Dios, influencia de Dios que trabaja en nuestros corazones y que nos lleva a adquirir todas las virtudes de Cristo Jesús, porque en esa gracia está comprendido todo lo que nosotros necesitamos, el carácter de Cristo, la santidad, el amor, el gozo, la paz, todo fluye a través de Cristo Jesús por medio de su gracia. La gracia es la columna vertebral de la enseñanza de la Biblia, del nuevo pacto, de la obra consumada de Jesucristo. Entonces, tristemente a veces, en torno, alrededor del Evangelio y del nuevo pacto se añaden doctrinas diversas, doctrinas extrañas, que no son buenas, que nada tienen que ver con la gracia, sino que nos apartan de ella. Cosas que pueden venir de las tradiciones, como hemos mencionado, de doctrinas humanas, doctrinas de demonios, e incluso de la ley del antiguo pacto. La gracia nos imparte a Cristo y nos nutre de su vida. La gracia en Cristo nos fortalece más en nuestro ser que cualquier otra enseñanza normativa o doctrinal. A veces queremos llevar a los creyentes a conocer muchas doctrinas, y yo soy partidario de que hay que estudiar la palabra del Señor. Y si uno tiene oportunidad de estudiar teología, que lo aproveche y que lo haga. Pero entendamos que lo que ayuda al corazón, lo que nos va a ayudar a ser como Cristo, es su gracia. Es afirmarnos en su gracia. Es conocerle a Él. No es conocer mucha doctrina y mucha teología. Es profundizar en el amor de Cristo, en la comunión con Él. Eso es lo que va a ser de bendición, de prosperidad. Y eso es lo que nos va a llevar a una madurez espiritual en nuestra vida y a una utilidad. Hay creyentes, como hemos dicho ya muchas veces, que todavía no comprenden este asunto de la gracia. A muchos le tienen miedo cuando hemos observado que Pablo dice es bueno, es provechoso ocuparse en ella. Muy bien, queridos hermanos, de momento vamos a dejar aquí este mensaje